Ahí está. Ahora vamos a comenzar. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy daré el taller de JavaScript, dándole continuidad a este taller que es sobre HTML, CSS y JavaScript. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con JavaScript. Primero que nada, ¿qué es JavaScript? Bueno, se define como un lenguaje que es orientado a objetos, basado en prototipos, que puede ser imperativo, que es débilmente tipado y dinámico. Eso lo vamos a ver más adelante. También entre las características de JavaScript se encuentra que es el lenguaje de programación más popular del mundo. Y esto es muy cierto, ya que actualmente pues JavaScript se utiliza mucho en lo que es páginas web y servicios web. JavaScript es el lenguaje de programación de la web. Eso es cierto porque en el caso de JavaScript surgió porque, bueno, surge en base a un estándar que se definió para que todos los navegadores web pudieran interpretar las páginas web. JavaScript es fácil de aprender. Bueno, esto es, digamos, no es que sea tan fácil de aprender, sino que su sintaxis no es tan difícil de comprender. No es, es fácil como que recordar cómo se declaran las cosas, o bueno, las instrucciones. No es necesario que obtenga o descargue JavaScript. Eso es cierto porque JavaScript ya viene en el navegador web, así que no necesitan instalar nada. Solo necesitan su navegador web. Dice que JavaScript ya se está ejecutando en su computadora, o en su tableta o en su teléfono inteligente. Eso es cierto porque JavaScript no solamente se puede utilizar en aplicaciones web o páginas web, sino que también hay diferentes tecnologías que nos permiten desarrollar em, programas de escritorio, así como programas de celular. JavaScript es de uso gratuito para todos. Eso quiere decir que no es necesario que comprar alguna licencia o comprar parte del software para poder utilizarlo. Simplemente podemos utilizarlo para el navegador sin necesidad de hacer un pago. Ahora, ¿cómo es que yo utilizo JavaScript en las páginas web? Bueno, en JavaScript se puede utilizar, como les digo, desde el navegador y lo vamos a hacer ahora. Siguiendo con el ejemplo que se hizo la semana pasada en la sesión anterior, em, acá tenemos eh, el ejemplo práctico de HTML y CSS. Ahora, ¿por qué yo puedo utilizar JavaScript sin necesidad de instalarlo? Bueno, pues eso es porque ya lo trae el navegador. Y en este caso, se hace por medio de una de las opciones para utilizar JavaScript, que bueno, funciona, pero no es como realmente se utiliza. Y es utilizando la consola. Esta consola pueden accederla presionando la tecla F12 en el navegador. Y acá es donde empezamos a programar distintas instrucciones del lenguaje JavaScript y este lo va a interpretar. Por ejemplo, una de las sentencias esenciales de JavaScript es el console.log. Console.log. Este console.log es el equivalente en Java a un system.out.println, que es básicamente imprimir algo en consola. En este caso, el console.log puede recibir distintos parámetros porque se lo concatena. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues si yo escribo mi nombre, que es Daniel,
y le agrego una coma y le añado, por ejemplo, 20 o 2023 y le doy enter, lo que va a hacer es mostrarme el resultado en la consola del navegador de forma concatenada. Es decir, no necesitamos concatenarlo como en Java, que podemos utilizar un más, podemos ir sumando distintos tipos de datos. Acá no es necesario con el console log. Ahora, esta no es, digamos, la forma en la que más se utiliza JavaScript, sino que lo que se suele hacer es utilizarlo en las páginas web. Ahora, ¿cómo se hace esto? Tenemos en dos formas para introducir código de JavaScript dentro de nuestra página web. Una de ellas es utilizando la etiqueta, bueno, sí, la más importante es la etiqueta script. Esta etiqueta script lo que hace es introducir código de JavaScript dentro del HTML, así como lo pueden ver acá, script. Ahora, como pueden ver, tiene una etiqueta de cierre, quiere decir que podemos añadirle contenido. Este contenido son las propias instrucciones de JavaScript. Solo una pregunta. O ¿Mm? sea, pero eso de meterlo dentro de esto, ¿es solo del programa que tenés vos o sí se puede hacer en cualquier? O sea, digamos de que si estoy programando en CS, lo podría hacer ahí también. Así Eh, ¿Te refieres a añadir acá en CSS el JavaScript? ajá, o solo en Eh, HTML se puede. Solo se puede en HTML, porque el propósito de JavaScript es manejar, digamos, la página web y manipular sus elementos. Ah, ya te Entonces, entendí. ajá, en este caso es como sea, JavaScript le va a agregar interactividad a nuestra página web, le va a dar la funcionalidad que nosotros le vayamos a programar, porque si recordamos HTML y CSS son lenguajes, no son lenguajes de programación. Ah, ya te entendí. Gracias. Ajá. Otra de las instrucciones, bueno, importantes o más utilizadas es el alert, que este simplemente vendría siendo como creo que en Java es un message.dialog, que es que aparezca un mensaje de, que aparezca un mensaje emergente. En este caso podremos ponerle como buenos días. Y si lo guardamos y refrescamos la pantalla, em, debería de aparecernos un mensaje que dice buenos días, solamente que estoy utilizando otro archivo que no es el index 1, perdón. Acá está. Si lo guardo y vuelvo a recargar la página web, pues como pueden ver, ahí dice, esta página dice buenos días. Le puedo dar OK. Y con eso ya agregamos código en JavaScript a nuestro HTML. Ahora, también otra de las formas más fáciles para introducir JavaScript es linkeando un archivo de JavaScript. ¿Y por qué es esto? Porque si recuerdan, en la sesión anterior les dije que acá podríamos utilizar, en el caso de CSS, la etiqueta style, pero imaginando que tuviéramos unas 100 o 200 líneas de código, pues se vería algo desordenado y el archivo HTML estaría muy cargado. Entonces, lo mismo podemos hacer con JavaScript. En vez de añadirle el código directamente en HTML, podemos importarlo de un archivo de JavaScript. Ahora, para hacer esto, necesitamos primero nuestro archivo de JavaScript. Este archivo puede tener cualquier nombre. Yo le voy a poner app.js. El punto .js es el que indica que es archivo de tipo JavaScript. ¿Ven? Ahora acá ya puedo empezar a programar utilizando el propio lenguaje de JavaScript. Eh, Continuando con el ejemplo anterior, voy a poner un alert que diga eh, hola, hola mundo. Lo guardo
Y para añadirlo en HTML, lo que vamos a hacer es utilizar la misma etiqueta script, pero con el atributo src, que es, digamos, el recurso de donde lo voy a ir a traer. En el caso de Visual Studio Code, pues al escribir script me da esa opción, que es de script dos puntos src. Y acá en src es donde ponemos la ubicación de ese archivo. En este caso le voy a decir que estoy dentro de mi carpeta, la carpeta actual, con punto diagonal, y voy a seleccionar app.js. Lo guardo y al refrescarlo, pues obtengo el mismo resultado. Ahora, en el caso de JavaScript, src no necesariamente puede ser un archivo que esté en nuestra propia carpeta. Podemos utilizar algún archivo en la web, solamente necesitaríamos su URL. Siguiendo con la presentación, pues acá tenemos las formas como les expliqué anteriormente, con la etiqueta script, donde se introduce el programa en esa etiqueta, o con un script externo, que es linkeándolo con el atributo src. Muy bien. Y ahora, ¿qué podemos hacer con JavaScript? Bueno, primero que nada, JavaScript es un lenguaje de programación que es muy flexible, que se puede adaptar en distintos ámbitos. Por ejemplo, como ya les dije, puede ser para aplicaciones de escritorio o para aplicaciones de celular. Y acá tenemos una lista de distintas aplicaciones que le podemos dar a JavaScript. Entre ellas las aplicaciones web, por ejemplo, una tienda en línea, también servidores web. Por ejemplo, un programa que se encargue de hacer una conexión a una base de datos, desarrollo web, que puede ser las páginas web, por ejemplo, la que estábamos haciendo anteriormente, mostrar fechas y tiempo, bueno, eso ya es, creo que varios lenguajes de programación lo tienen, mostrar la fecha y hora actual. Para aplicaciones móviles, como les mencioné anteriormente, también validación del lado del cliente. En este caso es para los formularios, para evitar que se vayan campos vacíos, que se cumplan ciertas validaciones, como que en el campo del correo lleve el arroba y un punto .com o un punto .edu, cosas así. Desarrollo de videojuegos, esto también es cierto, yo he hecho algunos videojuegos con JavaScript. Em, Tenemos las ventanas emergentes y cajas de texto, que esas son parte de los formularios también. Presentaciones y diapositivas, sí podemos hacerlo, también utilizando otra librería propias librerías escritas en JavaScript. Elementos animados, claro que podemos hacer animaciones con JavaScript, desde mover un rectángulo con las, con las flechas del teclado. Y aplicaciones de servidor. Esto en el caso de que queramos aplicaciones más específicas del lado del servidor. Menús dinámicos y desplegables. Esto es como lo que acabo de hacer en Canvas, que es de que este menú aparezca y vuelva a desaparecer si presiono esta flecha. A eso se refiere. Ahora, conociendo JavaScript. Tomando en cuenta que conocen algunos conceptos de programación, pues solo les daré como un vistazo en el caso de JavaScript para que vean cómo, qué sintaxis maneja este lenguaje de programación. Muy bien, este, vamos a empezar con los tipos de datos. En el caso de JavaScript tenemos 8 tipos de datos. Entre esos tenemos los que son de tipo string, que son cadenas de texto donde yo puedo escribir, por ejemplo, el texto de Hola Mundo que escribí anteriormente, cómo están. ¿Mm? Vean,
Hay distintos tipos de string. En este caso, como pueden ver, tenemos el de comillas dobles. También tenemos el de comillas simples, donde podemos poner otro string. Y hay uno especial que es, ahorita no recuerdo su nombre, pero lleva ese carácter, que es como es como los apóstrofos, pero inclinados. No sé si los pueden ver. ¿Son estos, ve? Estos. Estos tienen la peculiaridad de que uno no puede concatenarle distintos valores. Ya lo veremos posteriormente. Bien. También tenemos los que son de tipo número. Y antes de seguir con eso, vamos a ver los comentarios, que en este caso son parecidos a los de Java, con doble diagonal, que es un comentario de línea. Por ejemplo, números. Y también tenemos los comentarios de varias líneas, que es con diagonal, asterisco, asterisco, diagonal. Bueno, aquí lo autocompleto, donde podemos escribir comentarios de varias líneas. Ahora, en el caso de los números, este tipo de datos lo que maneja son tanto enteros como flotantes. ¿A qué me refiero con eso? Que puede manejar de valores enteros como de uno, 2, 3, hasta los números que llevan punto, que serían los decimales. Por ejemplo, este sería un entero, este sería un decimal, y así podemos seguir con los números. Em, Acá hay una diferencia, hay bueno, otro tipo de dato que es también numérico, pero como especial, que es el big int, big int. Ese tipo de dato maneja valores enteros que son largos. Por ejemplo, em, en el DPI nosotros tenemos el que es el QI. Entonces ese QI, si no estoy mal, creo que tiene como 11 o 13 números. Em, Ahora, este tipo de datos no lo puede almacenar un tipo number, porque se pasa el tamaño que puede almacenar. Eso lo veremos más adelante con las variables. También tenemos los booleanos, que son los que son true o false. Que bueno, eso se utiliza para manejar estados o condiciones. También tenemos que es el undefined. Ahora, este porque es un tipo de dato. Bueno, ese tipo de dato lo que hace es que cuando uno declara una variable y no le da valor, pues obtiene este valor que es indefinido. Y esto lo utiliza el propio JavaScript de forma interna para saber cómo manejar las distintas operaciones entre distintos tipos de datos. Y podemos también, bueno, podemos asignarle también el propio valor undefined. Vean, tenemos el tipo null. En este caso, el tipo de dato null, pues vendría siendo un valor que es vacío, que no se sabe, que bueno, sí se sabe qué tipo de valor es porque es vacío, es decir, no hay nada. La diferencia entre undefined y null vendría siendo que en el caso de undefined, el tipo de dato, digamos, no se sabe, pero null sí se sabe que es el tipo de dato null, a pesar de que esté vacío. No sé si me comprenden esa diferencia. O sea que en el null es nulo. Y indefinido, pues puede haber algo, pero no está definido. Ajá, exacto, Ah, va. así es, así es. Ya lo iremos viendo posteriormente. Em, el siguiente tipo de dato es el symbol. Este tipo de dato es como una forma identificadora, porque este valor no se repite.
y ese se declara así, de tipo símbolo, y adentro lo que posee es como el valor. Y como pueden ver acá en Visual Studio Code me dice, retorna un único valor símbolo. Entonces quiere decir que si yo le agrego aquí, por ejemplo, un texto, pues lo que me va a retornar es un símbolo, es decir, un valor que es único, que no se va a poder volver a repetir. Esto lo maneja de forma interna el propio JavaScript, aunque a veces también nosotros lo podemos utilizar según sea la situación que necesitamos. El tipo de dato object, object u objeto. Este es básicamente una estructura de clave valor. ¿A qué me refiero con esto? El objeto, imaginen que es, bueno, imagínense a una persona. ¿Qué tiene una persona? Bueno, pues tiene una altura, tiene un peso, tiene un color de pelo, también tiene bueno, su género también posee eso, su nombre y su dirección. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para guardar esos valores? Para eso está el objeto, que se declara de la siguiente forma. El objeto va entre llaves y lo que recibe, lo que, bueno, almacena entre las llaves son pares clave valor. Me refiero con esto, por ejemplo, el nombre, los puntos y el valor. Vean, a eso me refiero con clave valor. La clave se vendría siendo el atributo del propio objeto al que queremos acceder y el valor es el valor que se le asigna a ese atributo. Y separando por medio de comas, este, podemos agregar más propiedades a este objeto. Por ejemplo, había dicho la altura, por ejemplo, unos, no sé, en centímetros o en metros, ustedes pueden elegir eso. Por ejemplo, unos 165 centímetros, un peso de 130 libras, pongámosle. También tenemos bueno, distintas propiedades. Ahora, ¿por qué acá tenemos como que un error? Y es que en, y es que en este caso no podemos utilizar, digamos, un objeto solamente así, tenemos que asignarlo a algún lugar. Entonces, para que por el momento, antes de ver las asignaciones y declaraciones de variables, pues quiero que se queden con este tipo de objeto, bueno, el tipo de dato, que es el objeto. No sé si tienen dudas respecto a este tipo de dato. No, todo está bien. Ok, bueno, eso se vendrían siendo los tipos de datos que maneja JavaScript. Ahora, las variables. Eh, como saben, las variables son como contenedores en donde podemos almacenar distintos valores. Antiguamente en JavaScript existía solamente una forma de declarar variables, que era utilizando la palabra reservada var, seguida del propio nombre de la variable, por ejemplo, el nombre. Y utilizando un igual, pues este igual se le llama operador de asignación. ¿Y qué le vamos a asignar a nombre? Un valor. ¿Qué valor? Pues puede ser el que sea. Puede ser un entero, puede ser un tipo número, cadena de texto, un booleano, un objeto o un define también. Por ejemplo, voy a poner aquí Daniel. Y esta es la forma de declarar una variable que actualmente no se utiliza mucho porque han surgido bueno, han mejorado los estándares del propio JavaScript, pero igualmente funciona. Ahora, ¿a qué me refiero con que a esta variable le podemos asignar distintos tipos de datos? Bueno, a diferencia de, por ejemplo, Java o de C++ o C, cuando uno declara una variable tiene que decirle, digamos, el tipo de dato que va a almacenar esa variable. Por ejemplo,
en Java podemos, si quisiéramos almacenar este string a esta variable de nombre, vendría siendo algo así, como string, luego seguido de el nombre de la variable y el valor. Y en este caso de JavaScript, pues no es necesario. Podemos utilizar var. Ahora, hay otras, como les dije anteriormente, var ya no se utilizan bastante, sino que ahora se utiliza lo que es más let y const. Ahora, estas tres formas se utilizan para declarar variables. Lo que los va a diferenciar a let y const de var es la forma en la que podemos acceder a ello. O perdón, mejor dicho, el alcance que tienen estas variables. Por ejemplo, acá, bueno, entre llaves, como les dije anteriormente, era para definir un objeto, pero también se utilizan para separar ámbitos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo quiero utilizar un console.log de nombre, pues lo que va a hacer es imprimirme Daniel, porque, digamos, las llaves representan como un bloque de código especial dentro del archivo de JavaScript. Ahora, conociendo este concepto del entorno, bueno, se le llama como entorno o el ambiente o el alcance, que en inglés vendría siendo scope. Pues la forma en la que tiene esta porción de código de cómo buscar esa variable. Por ejemplo, en console.log, si se dan cuenta, le estoy diciendo que busque a nombre, pero dentro de este bloque de código no existe nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo busca más arriba de él. Y acá lo encuentra con Daniel. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, sí, la diferencia entre let y const. Que en este caso, si queremos hacer lo mismo con nombre y hacemos esta misma situación de imprimir con un console.log, pues lo que va a pasar es que nos va a dar un error. Y esto es porque no va a encontrar la variable bueno, no es que nos dé un error, sino que, por ejemplo, si yo pongo acá otro let nombre, por ejemplo, Carlos, acá al imprimirlo lo que va a hacer es imprimir con el console.log Carlos. Y si yo acá le pongo un console.log, lo que me va a imprimir es Daniel. Bueno, perdón, si le pongo otra vez el nombre, me va a imprimir Daniel. Ahora, esto es porque le maneja distintos ámbitos o entornos, que es estas llaves. Es decir, el código que está fuera de las llaves no va a poder acceder al código que está dentro de las llaves. Eso es lo que vendría siendo el scope, o el ambiente, o entorno. Sería mejor decirle como entorno para no confundirlos tanto. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo hago esto? Si quito el let y se lo pongo console.log el nombre. Bueno, pues lo que va a pasar es que va a dar un error en el siguiente console.log, en el segundo console.log. Porque en el primero sí lo va a alcanzar, en el caso de nombre que es Carlos, pero en el segundo no va a saber dónde está el nombre, porque está fuera de este entorno. Ese vendría siendo el manejo de los entornos y del let, que en este caso let y const eh, nos sirven para declarar las variables, pero uno podría pensar, bueno, si con let puedo declarar variables y puedo manejarlas con entornos, ¿por qué utilizaría yo const? Bueno, la diferencia de const es de que si yo declaro una variable
un const, no voy a poder volverle a asignar un valor, porque como su nombre lo dice, es constante. Esto me va a dar un error. Si quieren lo podemos probar en JavaScript. Bueno, en el navegador. En la consola de navegador. Podemos definir const apellido. Voy a poner mi apellido. Entonces ahí ya se declaró la variable. Y si yo apellido, le asigno otro valor, por ejemplo, mi nombre, pues lo que me va a dar es un error. ¿Y eso por qué es? Porque dice que la asignación, porque estoy tratando de asignar un valor a una variable que es constante. Ahora, esto nos sirve mucho para no perder como que referencias, así se llama. Este const lo que almacena es la referencia de una variable. En este caso, cuando queremos utilizar, bueno, almacenar un objeto, por ejemplo, vean, como habíamos dicho, nombre Daniel. Entonces, si no queremos perder este objeto, pues lo mejor vendría siendo utilizar un const, porque este const no va a perder su referencia. Ahora, la diferencia con el const es de que si bien no pierde la referencia de ese objeto, yo puedo aún así manipular el objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo añadirle más propiedades al objeto o quitarle más propiedades según yo lo decida, pero lo que no se va a perder es la referencia a ese objeto. En pocas palabras, el const vendría siendo como su nombre lo dice, una constante. Let vendría siendo la declaración de una variable. Y no sé si tienen dudas respecto a eso. No, todo bien. Está bien. Vamos a ir con, bueno, condicionales. Estos condicionales de JavaScript pues son muy parecidos a Java, la verdad. Tenemos los que son aritméticos, la suma, resta, multiplicación, división, el incremento y decremento de valores, como un punto, una variable número más para sumarle uno, o número menos para restarle un 1. También tenemos acá en medio lo que son los relacionales, que nos sirven para comparar. Tenemos que es el igual, que es, bueno, para hacer una comparación entre los tipos de datos. Y hay algo que diferencia a este JavaScript de otros lenguajes, que es el igual, pero como estricto. ¿Qué quiere decir con eso? Porque en JavaScript ustedes pueden comparar, digamos, un valor, eh, pueden comparar dos valores de distintos tipos de datos. Por ejemplo, si yo comparo 2 es igual a 2, pues esto lo va a interpretar JavaScript y les va a dar un valor de verdadero. Ahora, el, si utilizo el triple igual, pues aquí me va a dar que es falso. ¿Por qué? Porque no solo va a comparar su valor, sino que lo que va a comparar también es el tipo de dato. Es decir, primero va a comparar si son del mismo tipo de dato y después va a comparar el valor. Y, y dependiendo de eso va a dar pues el resultado. Ahora, em, siguiendo con los operadores, tenemos los más conocidos, por ejemplo, los que es distinto al igual o distinto estricto también tenemos, que vendría siendo en vez de tres símbolos de igual, pues vendría siendo dos y el símbolo de exclamación, que es este. También tenemos para comparar, ya sea mayor o menor, mayor igual o menor igual. Y también tenemos uno que es un operador ternario.
que este operador ternario vendría siendo como un pequeño if, que no recuerdo si Java lo tiene, pero posiblemente lo vamos a ver cuando, con un ejemplo del if. Aparte de eso, tenemos los operadores que son lógicos, que manejan valores, que operan valores booleanos, ya sea true o false. Siguiendo conociendo JavaScript, pues tenemos las sentencias más conocidas, bueno, o más utilizadas en todos los lenguajes de programación, que son los if y los ciclos. En el caso de la izquierda pueden ver el if, que su sintaxis es muy fácil, es decir, es muy parecida a Java también. Tenemos if, eh, entre paréntesis la condición, y entre llaves tenemos las instrucciones, que vendría siendo el entorno. También podemos añadirle un else if con la propia condición y un else si en caso ninguna de estas condiciones es válida. Entonces va a ser este else. Tenemos el switch, que es como una forma abreviada de utilizar el if. En este caso tenemos la expresión, que es lo que vamos a evaluar, ya sea una variable, y el case, que es, digamos, el valor con el que lo queremos comparar. Por ejemplo, si expresión fuera, por ejemplo, número 1, case podemos ponerle 1 o case 2. Entonces lo que va a hacer el switch va a ser, número 1 es igual a 1. Sí, entonces voy a hacer estas instrucciones. Si no, paso al siguiente case y hago estas siguientes instrucciones. Y si no, digamos, y si ninguno de esos valores es válido, pues hago un default, que vendría siendo el else. En el caso del break es muy importante, digamos, añadirlo, porque si no lo añadimos va a seguir comparando con los distintos case que le siguen después del break. Ahora, en el caso de los bucles y ciclos, pues son muy parecidos a JavaScript, solamente que aquí tenemos otros extra. Por ejemplo, los más comunes es el for normal, que vendría siendo este tipo de for loop. Acá está. Vean este ejemplo. Este es como por decirlo así, el for más normal, donde tenemos que inicializar, digamos, la variable que va a iterarse con el for, la condición que se debe cumplir para que se siga iterando, y también cuánto va a incrementar ese valor para que siga iterando. Em, Ese vendría siendo el for como que sí, normal, que siempre se ha utilizado en distintos lenguajes de programación. Ahora, tenemos también el for in, que en este caso lo que va a hacer va a iterar propiedades de objetos. Por ejemplo, for in, ahí está. Vean, vean que es este. En el caso de, bueno, la sintaxis dice for in, va la clave, que es lo que se va a iterar por cada objeto. Acá arriba tenemos un objeto que se llama, bueno, le voy a poner el objeto persona. Entonces aquí le vamos a poner la clave. Entonces al hacer esto, y vamos a decir que con clave nos vamos a referir a cada propiedad que se va a ir iterando del objeto persona.
Si queremos verlo de forma, de forma visual, podemos utilizar la consola. Podemos declarar el objeto persona con nombre, por ejemplo, mi nombre, con mi apellido. Y eso estaría bien. Ahora, una vez tengo ya mi objeto, pues lo puedo iterar con el for in. Entonces necesito declarar la variable que es const clave in persona. Y lo que voy a hacer es un console punto log clave. Vean, entonces lo que hizo este for es ir iterando por cada propiedad. Y como pueden ver, pues me escribió lo que vendría siendo nombre y apellido. No sé si tienen dudas respecto a eso. Que, bueno, No, está en todo claro, está todo claro. está bien. Bueno, como pueden ver acá, podrían preguntarse, bueno, si yo quería iterar por cada valor de este objeto, pues ¿por qué me imprimió nombre y apellido y no Daniel y Acabal? Y es que eso es lo que hace el for-in. Va a iterar solamente las propiedades, es decir, las claves del objeto. Otro es el for-of, que ese se utiliza con arreglos o otras estructuras que son iterables. Que básicamente lo diferencia es esto. En vez de in se le pone el of. Y podríamos poner una lista de números. Y lo que va a hacer es que sí va a ir iterando uno por uno. Es decir, puede ser una forma abreviada de utilizar el for de arriba, que es este. También tenemos el while, que va a recibir una condición. Y en base a eso, pues va a realizar las instrucciones. También el do while, que este primero realiza las instrucciones antes y después evalúa la condición. Estos se utilizan en Java también y en varios lenguajes de programación. Y según su sintaxis, pues pueden ver que no es tan diferente a los de esos programas, lenguajes de programación, perdón. Funciones y procedimientos. Acá en JavaScript, una función puede ser, la forma de declarar una función o un procedimiento, pues es la misma. Lo único que lo difiere es si van a retornar un valor o no. En el caso de las funciones, pues retornan valores y los procedimientos no. Como pueden ver acá en la sintaxis, pues tenemos dos tipos de funciones, que son las funciones y las funciones anónimas. Tenemos, en el caso de la primera, tenemos que declarar primero function, que es una palabra reservada, seguida del nombre de la función. Y si queremos, pues podemos añadirle parámetros. Acá pueden ver que solamente se escribe parámetro, coma parámetro y coma parámetro. No es necesario que, digamos, uno diga de qué tipo de parámetro debe de ser, porque en Java, a diferencia de JavaScript, pues uno le dice, yo quiero un parámetro que sea de tipo entero, o un tipo string, o un tipo booleano. Acá no, en JavaScript no, simplemente basta con que pongan el nombre del parámetro que quieran recibir. Y el return, que es opcional en el caso de si quieren que sea una función o un procedimiento. Podemos hacer un ejemplo acá en la consola. eh, una función que reciba un nombre y que lo que haga es que, es que dé un saludo. Según la sintaxis del function, el nombre de la función
por ejemplo, saludo, un parámetro o varios o ninguno, y las instrucciones. Por ejemplo, hola, nombre. Y si lo tratamos de invocar y le paso un nombre, pues lo que me va a ejecutar es hola Daniel. Ahora, como pueden ver acá, siempre que le estoy dando enter, me está retornando un define. ¿Eso qué significa? Pues en el caso como que de las instrucciones, pues retornan un define, porque no van a retornar un valor, es decir, es indefinido, no sabe qué retornar. Pero en el caso de que quisiera realizar alguna función que me retorne algo, por ejemplo, una suma, por ejemplo, un número A, B, y que lo que me retorne sería la suma, ¿verdad? A más B. Si yo ahora hago suma 1 y 2, pues vean que ya no me da el valor de undefined, sino que ahora me da el valor de 3. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Vean. Eso vendría siendo la diferencia entre la función y el método en JavaScript. Pues uno sí retorna valor y el otro no. Otra forma que es muy utilizada en JavaScript y eso es, digamos, muy propio de él, que son las funciones anónimas. ¿Qué quiere decir eso? Que no llevan un nombre. Y eso uno podría decir, ¿y para qué quiero una función que no tiene un nombre si no voy a saber que, cómo acceder a ella? Pues como podremos ver en este ejemplo que lo voy a hacer este ejemplo ahora. Voy a quitar esto para, les voy a dar un ejemplo con esto y con esta función que ya declaramos. Acá está. Primero que nada, em, dentro de las funciones, como les mencioné anteriormente, le podemos dar parámetros, pero no solamente parámetros que sean unas variables o un tipo de datos, sino que también podemos pasarles funciones. Por ejemplo, podemos pasarle una fn, que significa como que función, yo lo voy a llamar así. Y lo que voy a hacer es, voy a imprimir eso que viene de parámetro. Y en este caso, pues lo que le voy a pasar van a ser distintos tipos. En este caso, un hola, para que me imprima hola. También un número, también un booleano. Y como les dije anteriormente, también se le puede pasar una función. Ahora, en el caso de las funciones, si queremos pasarlas por parámetro, pues solamente basta con pasarle el nombre. Vean, así. Vamos a comprobarlo. Vean, lo que hizo esta función que dice ejemplo, pues imprimió lo que venía de parámetro. Imprimió hola, 1, true y la función. Y ahora, ¿por qué solamente le pasé el nombre de la función y no la función y esto? Y decir los paréntesis. Pues eso es porque cuando uno llama a una función y le pone los paréntesis, dice, uno quiere decir que lo quiere ejecutar. Pero en este caso no queremos ejecutarlo, porque si lo mandamos a ejecutar, vamos a ver la diferencia, que nos va a dar un valor que es un define. Vean,
em, me dio el valor de undefined, porque, bueno, se ejecutó la función, pero como la función no me está retornando nada, pues lo que va a imprimir es undefined. Ahora de las funciones anónimas que les estaba diciendo. Imagínense que queremos hacer este mismo ejemplo, utilizar este mismo ejemplo, pero queremos también pasarle una función y no, digamos, sabemos cómo llamarla. Por ejemplo, vamos a hacer como una resta, pero no queremos ponerle resta. Entonces lo que podríamos hacer es pasarle una función, eh, una función flecha, así se llama flecha o función anónima. Lo que pasa es que no tiene nombre y su sintaxis es esta. ¿Vean? Simplemente esto es una forma más fácil de declarar funciones. Como pueden ver, no tiene la palabra function, tampoco tiene el nombre de la función, simplemente los paréntesis, esta combinación de igual y mayor, que vendría siendo la flecha, y el bloque de instrucciones, que está encerrado por llave. Ahora, si yo utilizo esto acá y pongo y retorno un valor, por ejemplo 3, pues lo que va a hacer es que me va a imprimir la función. Vean, es esta función anónima la que le pasa acá. Ahora, esta función anónima, al no tener nombre, pues, ¿cómo hago yo para acceder a ella? Pues funciona como un valor. Si no quiero darle nombre y ni utilizar la palabra reservada function, pues se lo puedo asignar a una variable. En este caso, por ejemplo, const. Le puedo poner const una resta y asignarle una función anónima, que también puede recibir parámetros a, b, y con estas flechitas retorno a menos b. Vean, esta es una forma. No sé si tienen dudas respecto a esta función flecha. No, todo está claro. Está bien. Ahora, es importante que en el caso de estas funciones, o bueno, dependiendo de ustedes cómo van a programarlo, pero normalmente lo que se utiliza es el const para no perder su referencia de esta función. Y si yo quiero ejecutarla, pues simplemente puedo llamarla y pasarle los valores. Y bueno, lo podría también, no podría imprimirlo. Vean, me dio el valor de -1. Ahora, por último, para seguir conociendo JavaScript, tenemos las clases y objetos de clases. En el caso de JavaScript, pues se utiliza la palabra reservada class. Podemos seguir con persona. Y entre llaves, pues definimos la clase. Las clases pueden tener constructores que pueden recibir parámetros, por ejemplo, un nombre o un apellido. Y en el constructor, pues se van a ejecutar las primeras instrucciones a la hora de crear el objeto de persona. Por ejemplo, yo le voy a dar voy a almacenar dentro del objeto el nombre, voy a guardar su nombre. List.apellido para guardar su apellido. Y esto vendría siendo la forma de declarar sus atributos. Y también una persona podría tener, aparte de atributos o propiedades, pues métodos o acciones. En este caso, pues se definen simplemente con el nombre de la función o acción, seguido de los paréntesis
y las llaves. Por ejemplo, si yo pongo saludo o presentación, mejor, presentarme, lo pongo entre paréntesis y acá pongo las llaves. Y voy a hacer un console.log y voy a poner mi nombre es y pongo this.nombre y this.apellido. Y para utilizar la clase, pues lo que tenemos que hacer es instanciar un objeto. Por ejemplo, const, para no perder la referencia de mi objeto, puedo poner Daniel igual a new, que vendría siendo esta palabra reservada para indicar que vamos a crear algo, en este caso de la clase persona. Y en los parámetros, pues em, le vamos a ingresar el nombre de Daniel y apellido a cabal. Ahora, nosotros podemos acceder a estos valores utilizando un punto. Por ejemplo, console.log Daniel. Vean que al poner el punto me da distintas opciones el editor de texto. El punto vendría siendo un operador de alcance, que esto es muy utilizado en distintos lenguajes de programación para, bueno, acceder a propiedades o métodos. En este caso, vean, me aparece la propiedad de apellido, la propiedad nombre y el método presentarme. Si yo le doy en presentarme y tengo que añadir, digamos, los paréntesis también para que se ejecute y lo probamos, pues aparece mi nombre es Daniel Acabal. Vean, así de fácil es crear una clase y un objeto y acceder a sus propiedades. No sé si tienen dudas hasta ahora. No, todo bien. Sí, está bien. Ok. Eso es solo como un pequeño repaso para que conozcan la sintaxis de JavaScript, que como se pudieron haber dado cuenta es muy parecida a la de Java. Ahora, vamos a seguir con un ejemplo para utilizar el DOM, que es lo esencial o es, digamos, la, el propósito más importante de JavaScript, que es manejar las páginas web, que es manipular los elementos de un archivo HTML. Vean, vamos a iniciar con el DOM. ¿Qué es esto del DOM? Bueno, el DOM vendría siendo, bueno, en inglés se llama Document Object Model, que vendría siendo un modelo del objeto documento. ¿Qué se ve de esta forma? Se ve como una forma de árbol. Por ejemplo, tenemos la etiqueta HTML, luego de la etiqueta HTML tiene como hijos el head y el body. El head tiene a su vez como hijo al title y este tiene como hijo el texto, que vendría siendo mi título. Podremos verlo acá. Vean, tenemos lo voy a utilizar así de esta forma desplegable. Como raíz tenemos HTML. Después como hijos tenemos a head y body, que vendría siendo el segundo nivel del objeto del documento. El head tiene como hijos meta, title, link y script. Y title tiene como hijo el texto que dice taller HTML. Vean, entonces básicamente
El DOM vendría siendo pasar esta estructura de elementos de HTML a un objeto. Y no solamente los elementos, sino que también sus atributos. Por ejemplo, acá en el body tenemos la etiqueta A, que como hijo tiene un link, pero tiene el atributo href. Eso lo podemos ver acá en nuestro ejemplo, que lo tenemos hasta acá, acá en la etiqueta A. ¿Vean? Tenemos la etiqueta A, que es hijo de body, y que la etiqueta A tiene el href, que vendría siendo su atributo. Ahora, ¿qué puedo hacer en el DOM? Bueno, pues JavaScript puede cambiar todos los elementos HTML en la página. También puede cambiar los atributos de esos propios elementos. Puede agregarle estilos a ese propio elemento. También puede crear y eliminar atributos de HTML que existen o crear o eliminar elementos HTML. También puede reaccionar a eventos. En este caso, los eventos vendrían siendo como, por ejemplo, darle clic a algo, presionar una tecla, qué hacer cuando se carga la página, que lo vamos a ver más adelante. Y JavaScript puede crear nuevos eventos HTML en la página. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora acá tenemos un ejemplo, pero antes de eso, tengo acá un pequeño índice de propiedades de JavaScript que deberían de conocer. Y para eso vamos a utilizar el ejemplo anterior, el ejemplo práctico anterior que teníamos. Dice el DOM. Ya vimos que era el DOM, que es básicamente un objeto de la página web, un objeto como que global de todos los elementos. Ahora, ¿cómo obtenemos los elementos del DOM? Bueno, hay diferentes formas. Entre las más utilizadas es el document. Vean que vendría siendo el documento del objeto, del, el objeto del modelo del documento, perdón, de la página web, donde es document. Pues, es decir, cuando estamos usando document, nos referimos a la página web. Y si utilizamos document.getElement, estamos diciendo que queremos obtener un elemento de la página web. En este caso, como pueden ver, tenemos getElement by ID, by classname, by name, by tagname y getSelection. Por ejemplo, si tuviéramos en el HTML un ID, por ejemplo, acá, bueno, voy a utilizar este index 1. Por ejemplo, acá, vean, en H3 tenemos un ID que dice identificador. Entonces, si yo le doy getElement by ID, lo que recibe de parámetro es el ID de ese elemento. Por ejemplo, que es identificador. Ahora, ¿qué me va a hacer esto? ¿Qué va a hacer esta línea de esta instrucción? Pues me va a retornar el elemento. Lo voy a guardar en una constante, por ejemplo, que se llama H3. Vean. Y lo que voy a hacer es, pues, voy a imprimir lo que me retorna, perdón. Vean. Ahora, ¿por qué hice null? Esto es muy importante que deben conocerlo. Vean, acá en Network podemos ver que cuando yo le hago F5, pues van cargando distintos archivos. Esto es como que esencial y que pasa en todas las páginas web. Cuando uno ingresa a la página web,
pues le pide a un servidor que le mande, digamos, archivos con instrucciones para mostrarlos en la página web y que el propio navegador pues los interprete para mostrar el contenido. Ahora, en este caso, lo primero que se cargó fue el index.html, es decir, todo esto, toda nuestra estructura HTML. Luego se cargó el estilo. ¿Por qué? Porque va interpretándolo con un orden. Y vean el link que va al CSS, va antes que el archivo app.js. Vean, app.js. Y ahora, este orden influye mucho a la hora de realizar, bueno, programar en páginas web, porque como vieron, cuando yo dije, quiero que me obtener el elemento h3 por medio de su ID, pues me dio el valor nulo, es decir, vacío, es decir, que no lo encontró. Y ahora, ¿por qué es esto que no lo encontró? Porque como va de forma ordenada, pues quiere acceder a un elemento que todavía no se ha creado, porque h3 está, vamos a ver, 4 líneas después del script src. Vean, acá está el h3 al que quiero utilizar yo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo mover esa etiqueta en donde estoy importando al script y puedo ponerlo como de último, hasta abajo, antes de que determine la etiqueta body, para que así yo tenga acceso a todos los elementos que vienen en el HTML y que pueda manipularlos y no me den el error de que es vacío. Vean, ahora sí que que me retorna el elemento. Entonces, digamos de que ese se pone, digamos que lo pone hasta abajo para agarrar todo, ¿verdad? Ajá, exacto. Todo lo de arriba. Ah, Sí, ya, ya. sí, lo puedes poner, digamos, en un lugar que más te convenga. Puedes ponerlo aquí en el head, que es como lo estábamos utilizando, o hasta abajo en el body para obtener acceso a los demás elementos. ¿Sí? Ah, nítido. Ajá. O sea que es como un englobador, así se lo podría poner ese nombre. Como todo lo junta, ¿no? O no, Eh, algo así. A ver si no, no sé si no era mis iguales. ajá. No, sí, está bien que preguntes. Yo estoy aquí para responderlo. Entonces, por ejemplo, sí, en este caso, al poner esa instrucción hasta abajo, pues sí va a englobar todos los elementos que se han creado. Porque como les dije, va a cargar el navegador, el index HTML, de forma ordenada. Entonces, como ya van a estar creados todos los elementos y de último se va a cargar el elemento de JavaScript, pues ya van a estar creados los elementos y vamos a poder utilizarlos. Y vean que ahora app.js aparece de último. Antes aparecía de último paris.jpg porque está aquí arribita, acá en la etiqueta img. A ver, acá en la etiqueta img. Vean, img se cargó antes que app.js. Entonces, si yo quiero acceder a esa etiqueta img, pues ya lo puedo hacer porque ya se creó. Vamos a hacerlo para que lo vean. Por ejemplo, const img, lo voy a poner ese nombre sobre él, document.getElement by tag name, porque a ese todavía no tiene un identificador y ni una clase. Y le voy a poner img y lo voy a imprimir. Vean, vean, acá está la etiqueta. Solo que, bueno, acá se ve como que de una forma diferente, porque si se dan cuenta, dice get elements.
Entonces va a utilizar un array de elementos, porque IMG no solamente hay uno, o sea, puede poner varias IMGs, y por eso es que me retorna un, un arreglo. Pero si yo accedo al primero, pues ahí sí tengo acceso a ese elemento. Vean. Aparte de eso, también podemos añadir, ingresar a esos elementos por sus clases. Por ejemplo, acá arriba teníamos la clase título. Y vamos a, como son varias clases, pues las vamos a iterar. Ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Primero los vamos a obtener, por ejemplo, con elementos. Y vamos a utilizar get element by class name, que es este. Y lo que le vamos a pasar de parámetro es título. Sí, título. Ya está. Ahora, como este me retorna un arreglo, pues voy a utilizar un ciclo for, que sería siendo un for of de elementos. Y cada uno de estos los voy a imprimir. Vean, vean acá me aparece el H3. También me aparece bueno, aparecen varios. El H3, IMG, H2, H3 y una etiqueta P, que son estos, los que están acá. Los que tienen título, vean, que es H2, H3 y la etiqueta P. Voy a quitarle la clase a, a H3 para que solamente accedamos a él por medio de su ID. Vean ahora, vean ahora la diferencia. H3, esto es con ID. IMG es con la etiqueta propia IMG. Y tanto H2 como la etiqueta P, pues accedí a ellos por medio de la clase, porque ellos comparten ese atributo que es clase, que es la clase título. Vean. Ahora ahora que ya sabemos cómo acceder a ellos, pues ¿qué podemos hacer con esos elementos? Bueno, podemos añadirles texto u otros elementos HTML. Por ejemplo, en la etiqueta H2, por ejemplo, le podemos añadir un texto. Y por ello vamos a ver que elementos como me retornó un arreglo, voy a acceder a su segunda posición. Bueno, a la primera porque es el primer eh, elemento con la clase de título. Si yo le pongo un punto inner HTML, lo que va a hacer esto es, bueno, la propiedad inner HTML es obtener el HTML que envuelve para poder manipularlo. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle a hola, vean, título 2 dice título 2, pero si ahora lo refresco, dice hola. Vean. Es decir, el inner HTML lo que me va a hacer es dar la posibilidad de acceder a el elemento que está envolviendo la etiqueta, bueno, el elemento, es decir, a sus hijos. Sí, lo pueden ver acá, ¿ve? Y también tenemos modificar atributos. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a verlo con la imagen. Con la imagen ya la tenemos acá, es IMG en la posición 0.
cambiando atributos. Entonces, img en la posición 0. Vamos a cambiar su ancho, el ancho de la imagen con la propiedad width. Por ejemplo, un 200, un 10 píxeles. A ver, la imagen es esta. Y si ahora la doy F5, pues debería de cambiar su propiedad. Creo que, ¿qué pasa si le pongo esto? ¿Sabes que con eso ni debería de verse, va? Ajá. Ah, no, de hecho sí, es que no se ve, pero creo que es por el estilo del CSS que lo está Ah, que la estoy aumentando el cambiando. tamaño. Ajá, Ah, lo ya. voy a quitar. Vean, aquí se ve de pequeñito, acá está. Lo voy a cambiar con el, que le voy a poner un 50 píxeles. Ah, perdón, o solamente 50. Vean, aquí ya está más grande. Voy a poner 500. Y ahí está. Y como pueden ver acá, ya me agregó la propiedad. Pero voy a mantener el estilo para que se vea bien. Eso sería de manipular sus atributos. Ahora, cambiando estilos. Por ejemplo, título 1. Vamos a obtener el título 1, por ejemplo, título 1. Y vamos a ver un document.getElement by tag name, que es el H1. Ahora, si se encuentra es elements, entonces me va a retornar un arreglo. Entonces voy a acceder al primero, que vendría siendo este de acá, que sería el título 1. Y lo voy a cambiar el estilo. Para ello voy a ingresar a su propiedad style. Y dentro de style, pues ya puedo cambiarle su propio estilo con código con las propiedades de CSS. Por ejemplo, yo puedo cambiarle el color y ponerle un rojo. Vean, se cambió a rojo. Ahora, esto de style, como vimos en la clase, en la sesión anterior, pues es un propio atributo que tiene el elemento. ¿Y cómo lo utilizamos la vez anterior? Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta en el span, tiene style. Vean, esta es la propiedad. Y acá es como estamos accediendo a las propiedades. El elemento, punto y la propiedad. En este caso de la imagen accedimos a la propiedad width, al título 1 a la propiedad de style. Y si quieren verlo con el span, pues también podemos hacerlo. O tenemos el span y por tag name también. Por span y span. Acá está. Y accedemos a este style. Ahora, para que lo vean bien, pues lo voy a hacer con un console log. Console log span, en la posición 0, el punto style. Vean, me accedió a la propiedad estilo. Y entre esos está el color que le indicamos anteriormente. Por ejemplo, aquí está. Style, color. Ahora como el propio style es, como por decirlo así, un objeto, pues podemos acceder a su propiedad color.
Vean, y me dice que es de color rojo. Igual, esta propiedad no solo nos sirve para conocer su valor, sino que también podemos asignarle otro valor. Por ejemplo, que ya que no sea rojo, sino que sea verde. Ahora el span, aquí está, ¿eh? Texto de ejemplo, que está en color verde y anteriormente era rojo. Y así es como podemos ir manipulando el estilo de los elementos. Ahora dice creando elementos, ok. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, añadirle añadir un ítem a esta lista? Por ejemplo, quiero añadirle sábado y domingo. Pues eso puedo hacerlo de la siguiente forma, creando elementos. Vamos a hacer un const y vamos a ponerle sábado. Ahora, ¿cómo creamos elementos? El documento pues nos da un método para hacer eso. Document.create element. Vean. Ahora, ¿qué recibe este de parámetro? Lo que recibe es el nombre de la etiqueta o del elemento que queremos crear. Y en este caso va a ser un LI. No, perdón, creo que era IL. O LI, creo que era LI. A ver, sí, un LI. Un LI. Ahora, antes de añadir a este LI, pues vamos a obtener la lista para poder añadirle el elemento de la lista. Vamos a hacerlo por un ID, que va a ser días. Entonces, acá, como yo creé este elemento que es LI, pues ya lo puedo utilizar, pero solamente a nivel de JavaScript, porque todavía no está en el HTML. Si yo quiero añadirlo al HTML, pues primero debo de obtener, digamos, el espacio o el elemento padre. Debo poner días. El document.get element by ID. El ID que le puse era días. Entonces acá yo tengo el elemento que es la lista. Y a este elemento le voy a añadir un hijo. ¿Cómo le añado a ese hijo? Pues muy fácil, solo le doy en punto append child. Y dentro de child, lo que le voy a pasar es el elemento. Por ejemplo, sábado. Lo guardo y lo refresco. Pues vean, me agregó un ítem. Y como pueden ver acá, voy a utilizar esta herramienta que me da el propio navegador para que vean cómo es que se agregó. Acá está en OL días y acá tenemos este elemento que fue el que se agregó. Vean, ahora, ¿por qué está vacío? Porque, bueno, lo único que hice fue crear el elemento y no le di un valor. Entonces, yo le puedo dar sábado punto un inner HTML y puedo ponerle sábado. Si lo refresco, pues ahora me aparece el valor de sábado. Ahora, algo que deben de tener en cuenta es que este append child va a añadir un hijo a la etiqueta padre, pero digamos en la última posición, ¿sí? Es decir, si yo le doy otra vez append child, pues lo que va a hacer es añadir otro hijo, pero abajo.
Ah, sí, perdón. En este caso, pues, ¿por qué no lo añadió? Vean, yo le di F5 y me apareció esto, solamente uno, y yo dije que añadiera dos. ¿Por qué es esto? Vamos a verlo. Acá abajo, dentro de nuestra etiqueta OL, que es nuestra lista, pues tenemos sábado una sola vez. Y esto porque es, bueno, cuando nosotros creamos los elementos y los añadimos, pues no es como que lo pudiéramos volver a añadir otra vez, sino que como ya está añadido, entonces ¿para qué lo va a volver a añadir el elemento? O en pocas palabras, el elemento fue creado y fue añadido. Y si yo quiero añadirlo otra vez, pues tengo que crearlo otra vez, porque son etiquetas que se están incluyendo en el index HTML, ¿sí? Entonces, eso vendría siendo lo de crear elementos y añadir un elemento hijo. Ahora, ¿cómo lo voy a cómo puedo eliminarlos? Aparte de crear, también podemos eliminar cualquier elemento. Por ejemplo, si yo quiero eliminar esta lista, entonces, vamos a ver, o bueno, si yo quiero eliminar por ejemplo, ciertos elementos de la lista, por ejemplo, lunes, entonces tengo que acceder a días.remove remove child. Ahora, ¿qué es lo que puedo remover? Puedo remover distintos elementos. Como pueden ver, de parámetro dice child. Por ejemplo, yo le puedo pasarle sábado. Si yo hago esto, pues primero lo va a añadir y después lo va a quitar. Pero también puedo eh, obtener, digamos, el primer valor o el primer hijo de un elemento. En caso de días, de los días, voy a obtener el primer elemento, que vendría siendo días.first child, que vendría siendo como el primer hijo. Vean, acá se añadió y acá se removió el propio elemento. Y vean, ya no apareció. Y en el caso del primer hijo, que vendría siendo el de día lunes, pues lo estoy obteniendo y acá lo tengo. Punto first child. Y creo que puedo hacerlo así. A ver. No, no es una función. Get first element child. A ver este. Vean, con el first element child me está retornando un elemento. Y en este caso es el primer hijo de la lista, que vendría siendo el LI con el contenido lunes. Ahora, yo puedo obtener este valor y eliminarlo. Por ejemplo, si yo digo días.firstElementChild y le doy un remove, pues se va a eliminar el de día lunes. Pero vean, lo imprimió porque antes de que lo eliminara, pues yo dije que quiero saber cuál es. En este caso es el lunes. Entonces acá tenemos de eliminar elementos hijos. Mm, ya vimos cómo crearlo, ya vimos cómo eliminarlo y también ya vimos cómo añadir un elemento. Ahí está. Y ahora de último tenemos algo que vendría siendo los eventos y formularios, pero no sé cómo están de tiempo, si quieren ver algún ejemplo práctico o porque yo les tenía preparado y pues el taller creo que ya me pasé un poco de tiempo, no sé si quieren ver el ejemplo.
Si quieres, aprovechemos. Ajá, aprovechemos el ejemplo ahí. Está bien. Bueno, aquí vamos directamente con el ejemplo. Con lo que conocemos de manipular el DOM, pues ya podemos hacer varias cosas. En el caso de este ejemplo, dice crear un formulario de productos y listarlos en una tabla. Y acá hay un ejemplo de cómo debe de verse. Muy bien, entonces vamos a crear nuestro pequeño eh, parte práctica que le vamos a poner productos.html. Y utilizando el propio editor, pues añado esta plantilla. El título, por ejemplo, productos. ¿Y qué necesito? Bueno, primero que necesito es un formulario. O por ejemplo, primero el título de lo que va a ser. Productos. Después el formulario. Dentro del formulario lo que tenemos es el campo producto, descripción, cantidad y precio. Utilizaremos un label, una etiqueta. ¿Para qué? Para indicar el producto. Y acá le ponemos producto. Luego vamos a recibir esa entrada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un input. ¿Y qué tipo de entrada sería esta? Pues de tipo texto porque nosotros queremos el nombre. Ahora esto lo podemos repetir. En el caso de la descripción, le voy a poner acá de descripción, que también sea de tipo texto. También sea la cantidad. En este caso no sería de tipo texto, sino que sería de tipo número, es decir, un number. Y también tenemos el precio, y también sería de tipo number. Acá está. Lo guardamos y vamos a este archivo. Sería productos. Vean, acá tenemos esto. Y para que sea bien, pues le podemos utilizar una etiqueta ya sea BR o podríamos utilizar CSS. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Podemos poner otro archivo que fuera el producto.css. Y acá dentro del producto le voy a decir que cada etiqueta y cada input va a ser, va a ocupar todo el ancho de su elemento padre. Esto lo vimos en la clase anterior con un display block. Es input. Perdón. Es que no lo he linkeado. Acá utilizamos la etiqueta link con href que vendría siendo producto. Y acá está. Vean, ya tenemos acá nuestro formulario. Vamos a ver una etiqueta que no vimos en la clase anterior, creo que sí la vimos, que se llama div. Esta etiqueta vendría siendo como un contenedor. ¿Sí? Es un contenedor. ¿Y para qué se utiliza? Bueno, pues normalmente se utiliza cuando los elementos hijos son son como que comunes, por decirlo así, son repetitivos. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera distintos, por ejemplo, distintos labels y distintos inputs, pues eso sí me conviene almacenarlos en un contenedor. Ahora, a este contenedor podría también cambiarle
el estilo porque ya está englobando todos mis elementos. Por ejemplo, este div, el div que ya teníamos, podemos ponerle que sea un ancho del 50% de la pantalla y que el margen sea automático. Esto para centrar, ¿vean? O si no puede ser 50%, pues ahí ustedes pueden elegir el que quieren. Bien, sigamos. Dentro de nuestro formulario también tenemos pues botones, que en este caso tenemos el de crear y también el botón de eliminar. Vean, crear y eliminar. Ok, y ahora podemos seguir. Me piden también una tabla. Una tabla con sus respectivos campos. Por ejemplo, en este caso sería un TGR para almacenar los nombres de las columnas. Es un TH que vendría siendo producto. Una descripción y una cantidad y también un precio. Vean producto, descripción, cantidad y precio. Y acá podemos también, bueno, añadir nuestra etiqueta de body para añadir las distintas filas o registros. Ok, entonces lo que queremos hacer es llenar este formulario y que al darle clic a este botón, pues que aparezca en esta tabla el contenido que ingresamos. ¿Todo bien hasta acá? ¿Tienen dudas? No, todo bien. Está bien. Ah, tal vez una cosa. Y así como está eso ahí, va. ¿Y para dónde van los datos? ¿O se guardan o no se guardan? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ah, Como bien hemos visto, los inputs se utilizan para recolectar los datos. Ahora, ¿cómo sabemos dónde se guardan? Pues en este caso, em, vamos a ver que se guarda en un atributo que se llama valor, bueno, value en inglés, am, que vendría siendo el valor del propio elemento. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver productos.js. Lo voy a importar abajo porque voy a necesitar que ya estén creados los inputs para obtener su valor. Producto.js. Ahora, primero para obtener el valor, pues lo que debo hacer es en obtener, digamos, el atributo, bueno, el elemento. Por ejemplo, const producto. Voy a hacer un document punto get element by name. ¿Por qué by name? Bueno, pues porque acá le puedo poner que un atributo name que viene siendo el producto. Esto es para que vean que también, que no solamente se puede por ID em, o por clases o por tag name. Sí, también podemos hacerlo con el name. Y precio. Muy bien.
tenemos, bueno, tal vez para no confundirlo mejor, vamos a obtenerlo por tag name. Sí, creo que es más fácil de comprenderlo. Que sería de tipo input. Ok. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué esto es mejor? Bueno, porque como son varios y son de tipo input, pues prefiero que me lo guarden en un arreglo. Ejemplo, inputs. ¿Ya? Y vamos a hacer algo. Vamos a, como ya lo obtuvimos, vamos a ver cómo podemos acceder a su información. Por ejemplo, como ya vimos, podemos nosotros cambiar los atributos de un elemento. En el caso de inputs, bueno, del input, podemos agregarle un elemento, bueno, un valor. Y le pongo punto value, y le pongo, por ejemplo, una, un producto. Bueno, en este enunciado nos dijo, digamos, de qué era, para qué era el producto, pues podemos ponerle un cuaderno. Y vean, se añadió cuaderno. ¿Qué quiere decir con esto? Que con el atributo vale, yo puedo obtener tanto su valor como entregarle valor, porque es una propiedad. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer algo. Ahora que ya sabemos cómo, bueno, no lo voy a quitar. Ahora que ya sabemos cómo ingresar valor y regresar el valor, pues vamos a, vamos a ver, vamos a obtener todos los valores por medio de este botón. Ahora, este botón, como yo les dije, JavaScript puede manejar eventos. Solo permítanme que la mi cámara ya se va a apagar. Perdón. Solo déjenme. ¿Me escuchan? Sí, pero como a lo lejos. Está bien. Ahora sí me escuchan. Sí, se te escucha mejor. Un cachito mejor. Está bien. Bueno, voy a apagar mi cámara porque, bueno, ya no tiene carga mi teléfono. Voy a seguir así sin cámara. Pues, ok, ahora, bueno, como les dije, JavaScript puede manejar distintos eventos, como por ejemplo un clic, cuando yo presiono una tecla, cuando se carga la página, cuando estoy cambiando del tamaño de la ventana, también puedo saber eso. En este caso vamos a utilizar una propiedad que se llama onClick. ¿Y cómo hacemos eso? Pues primero debemos saber a quién le vamos a hacer esa propiedad. Bueno, lo vamos a hacer en el botón crear. Y por eso, pues primero tenemos que obtener ese botón. Voy a poner el nombre botón crear. Y lo voy a obtener por el ID, porque ese fue el que le di. Ahora, a este botón, punto crear, hay una propiedad que se llama onClick. Ahora, esta propiedad
lo que va a hacer es recibir una función para que haga algo al momento de que yo le dé clic. Por ejemplo, como es una propiedad, pues yo le voy a dar una función flecha para que sea más fácil. Bueno, primero para que vean cómo es que se aplica o dónde pueden utilizar la función flecha. Y segundo es porque en longClick va a recibir un valor y ese valor pues va a ser una función. Le voy a poner un console.log hola. Si lo guardo y recargo la pantalla, bueno, la página y vemos la consola, pues al momento de que yo le dé clic a este botón, debe aparecernos esto, el mensaje de hola. Ahora, como pueden ver, no sé si alcanzan a ver que dice hola, pero inmediatamente se borra. Esto es porque los formularios tienen una propiedad que es que al enviar datos, pues se refresca la pantalla. ¿Y cómo podemos hacer esto? Acá el form tiene una propiedad que se llama onZoomBit. Yo le voy a dar la propiedad de false. Y bueno, creo que no era así. Creo que era esto. Bueno, .prevent default, creo que era esto. Sí, es esto. Ahora, bueno, este que está acá quiere decir que estoy accediendo a un elemento. ¿Y qué elemento? Pues al que le estoy dando esa opción de elemento. Sí, pues, por ejemplo, E vendría haciendo referencia a botón crear. Y esto, estoy diciendo que el botón crear voy a prevenir su comportamiento por defecto, que es recargar la página cada vez que le doy clic. Y como pueden ver acá aparece el texto de hola, ¿sí? No sé si tienen dudas respecto a esta propiedad de onClick. No, está bien, está claro. No. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es primero, vamos a obtener los valores vamos a hacer esto. Primero, obtener valores. Segundo, crear elementos. Tercero, añadir elementos. Primero, obtener valores. Ok. ¿Cómo obtenemos valores? Pues ya lo vimos aquí arriba, con este input. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un const producto. Voy a hacer y voy a ir obteniendo el valor de cada input. Por ejemplo, voy a hacer inputs 0 para agregar acceder a producto punto value, y voy a hacer lo mismo con los distintos valores. Producto, descripción, cantidad, precio, y voy a ir cambiando de inputs porque, como se recordarán, pues inputs es un arreglo. La primera posición le corresponde a este tendría el 0, 1, 2 y 3. Vean. Y yo puedo poner un console.log de cada uno de estos productos, desk y cantidad y precio. Y acá puedo poner, bueno, puedo seguir cuaderno, con una descripción de que sea cuadrícula.
cantidad a unos 10, un precio a, que sea de 5 quetzales. Y lo voy a crear. Vean, acá ya obtuve los valores y los estoy imprimiendo. Ahora sí estamos bien. Tenemos lo de obtener valores bien. Ahora, crear elementos. ¿Por qué vamos a crear elementos? Porque lo vamos a añadir a esta tabla de acá abajo. Antes de ingresar a esta tabla de acá abajo, pues vamos a obtener el elemento padre que va a cubrir nuestros registros. En este caso sería el tbody. Vamos a poner acá productos y vamos a acceder a él acá arriba. Tbody para que sepan a quién le estamos añadiendo los elementos. Document.getElement by ID productos. Ahora que tenemos el elemento padre, que es el tbody, pues vamos a crear el elemento hijo. Si se recordarán, una tabla está compuesta por, bueno, los registros de la tabla están compuestos por la etiqueta tr, que es table row, y td, que es table data. Entonces, el table row envuelve el td. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un elemento td para cada uno de estos inputs. Vamos a crear, sí. Vamos a crear un document.create element y le vamos a decir que es de tipo tr. Primero el tr, que va a ser que va a englobar al td. Luego tenemos el td, pero ¿cuántos td tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar 4. Vean. Entonces podemos tener td1, td2, td3 y td4. Dos, 3 y 4. ¿Sí? Y este vendría siendo const tr. Ahora, a cada uno de estos tenemos que darle el valor. Entonces a td1 vamos a darle el valor que está aquí arriba, que es producto. Y vamos a hacer lo mismo con los demás valores. Por ejemplo, t1.value, t2.value, t3, t4. Y ya no es producto, sino que sería descripción, cantidad y precio. Y luego de esto, ahora que ya tenemos estos elementos, pues lo que vamos a hacer es añadirlos al tr. Entonces damos tr.appendChild y vamos a añadir este td1. Luego vamos a añadir a td2 y así sucesivamente. Y una vez que hayamos añadido esos elementos, que es el elemento que vamos a crear, pues lo vamos a añadir al padre, que sería tbody.appendChild. Sería el tr. Aquí está. Lo guardamos acá y acá. Y lo vamos a probar. A ver, habíamos dicho que era un cuaderno de cuadrícula. Una cantidad de 10 y un precio de 5. La vamos a crear. Y quiero ver por qué no me añadió el elemento. Tal vez sí lo añadió. Vean, acá está tr y td. Interesante. Vean,
TD no recibió la propiedad de valor. Ahora, esto porque acá yo en value le estoy diciendo que le estoy añadiendo la propiedad valor, pero TD no tiene la propiedad valor, sino que lo que tiene él es un inner text, que el inner text vendría siendo un equivalente a, bueno, añadir texto a un elemento. Refrescamos y lo volvemos a probar. Por ejemplo, cuadrícula, cantidad 10, precio 5, crear. Pues acá ya aparece. Y si lo doy otra vez en crear, acá aparece y así sucesivamente con distintos productos. Vean. No sé si tienen dudas por el momento. No, por el momento no. Solo que, o sea, para mejorar ese programita, se podría, o sea, en el precio podríamos hacer lo de suma, ¿va? Lo de cuando te sale el TD4, sumas el valor y para que sea la cantidad de libros, ¿va? O sea, si tú compraste 10, serían 50. Ah, sí. ¿Te refieres a actualizarlo? Ajá. Sí, sí, eso podría ser. Pero simplemente ahora es como para que Sí, solo aprendan ese a ejemplo, cómo ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, para que... Primero es para que vean cómo JavaScript es utilizado en las páginas web. Segundo, cómo es que manipulan ustedes el DOM. Sí, eso es muy importante que lo conozcan si van a programar páginas web o aplicaciones web. Porque el DOM básicamente es toda la página web. ¿Sí? Entonces, bueno, en el caso de eliminar, eso vendría siendo un poquito difícil, pero podríamos intentar hacerlo. Sin embargo, creo que ya voy llegando casi a las 2 horas. Pues no sé si les bastaría con este ejemplo o quisieran ver algo más o quieren repasar algo más. Yo digo que con ese ejemplo está bien. Sí, con ese ejemplo está bien. Va. Entonces, solo para finalizar, pues sepan que esto también se puede hacer como que si más fácil, ¿verdad? Con un ciclo. O sea, todo lo pueden hacer con el ciclo. Pero era para que lo vieran de forma imperativa. Entonces, eso sería todo por el taller. Creo que todavía tiene carga mi cámara. Sí. Eso sería todo, compañeros. Gracias por asistir a estas 2 sesiones. Espero que hayan aprendido algo acerca de HTML, CSS y JavaScript. Y pues cualquier duda, pues me pueden comentar en el chat de WhatsApp. Y solamente eso sería. Gracias. Ok, gracias igual por Gracias a los vos, cursos que nos diste. cabal. Está bien. Eh, sin nada más que decir, pues gracias y que tengan un feliz día. Gracias. Feliz día. Feliz día. Feliz día.